Vamos a comenzar. Abrimos fuego con Quijorna, las segundas jornadas de la comarca de la Batalla de Brunete. Nuestra intención desde el principio es aunar fuerzas y que tengamos varios municipios que estén implicados en la Batalla de Brunete. El año pasado empezamos un poco sembrando aquella semilla que comentábamos, lo digo con Óscar, que está con nosotros, primer teniente alcalde de Quijorna, pensando precisamente en esto, que estamos hoy, que no celebramos, sino conmemoramos el 85 aniversario de la Batalla de Brunete. Nuestra intención, no me harto de decirlo, es hablar de los hechos históricos que sucedieron. No queremos ensalzar a ninguno de los dos bandos, ya somos todos muy mayores para que alguien nos intente adoctrinar. Lo único que queremos es hablar de historia, que la gente conozca la historia y de esa forma además conseguir que haya movimiento, que haya un movimiento cultural de conocer qué sucedió durante la batalla y que conozcamos en general. Y para eso tenemos diferentes ponentes y durante las jornadas que empiezan aquí en Quijorna vamos a estar todos los fines de semana, menos el siguiente, que hay un paréntesis, en el que vamos a tener diferentes actividades, visitas guiadas, visitas aterrizadas, conferencias. Mañana tenemos una recreación aquí en Quijorna que empezará sobre las 11 de la mañana, a las 10 estamos, a las 11 de la mañana es cuando estimamos 11 y media, que vuele la Fundación Infante de Orleans con nosotros, y es un lujo. Ese tipo de aviones volando sobre nosotros no es fácil. En ese sentido son verdaderas joyas. Estábamos hablando con ellos, hemos estado comiendo con la Fundación Infante de Orleans esta mañana, y claro, el mantenimiento de esos aviones es un coste elevadísimo y una pérdida de un avión de esos es terrible, porque son irrecuperables por completo, ¿no? Entre otras de las conferencias que tenemos es la proyección de la recuperación del Policarpo I-16, el Mosca o Rata, depende de cómo vamos a llamarlo, que se proyectará en Cañada. Y luego tenemos un coloquio con el piloto y presidente de la FIO. A mí me parece muy interesante poder preguntarle al piloto habitual de un Policarpo qué se siente o qué es lo que sucede al volar el avión. No contamos con el Policarpo este fin de semana porque está en mantenimiento. Durante la pandemia no se han hecho los controles de mantenimiento habitual porque han estado con los mecánicos en ERTE y ha sido imposible mantenerlo. Pero es una joya que ya hemos negociado para el año que viene. Tendremos aquí un Mosca o Rata, dependiendo de cómo queramos denominarle. Tenéis la mayoría, o tienen ustedes la mayoría del pasaporte, que es un folleto que lo que estamos haciendo es fomentar o comentar la posibilidad de conocer mejor los entornos. En el caso del entorno de cada municipio que participa, son 5 ayuntamientos los que contamos este año con participación, y tenemos 5 localizaciones. Con teléfonos móviles, si ustedes van hasta el punto y sellan, tienen que estar cercano para sellar porque lo tenemos por geolocalización. Si sellan la geolocalización, consiguen los 5 posiciones de cada municipio, o tienen ustedes un pequeño regalo, es un regalo virtual, es el acceso a una página web en la cual tienen un modelo de avión modelado en 3D y la posibilidad de girarlo en diferentes planos. Cada vez que vemos, o normalmente cuando vemos un avión en un libro, en internet, lo que vemos son diferentes posiciones o planos de cómo se pueden ver, el frontal, el derecho, el izquierdo o desde abajo. En este caso van a tener ustedes el modelado 3D y van a poder girarlo al gusto, alejarlo o aproximarlo. Estamos teniendo problemas con algunos dispositivos, la tecnología es caprichosa y compleja, y en algunos casos con modelos iOS de iPhone no se ven, con Android en algunos sí, algunos problemas también con los mapas. Estamos arreglándolo, vamos a intentar arreglarlo lo antes posible. Lo digo por si en algún caso llegan ustedes, no se ve nada, se pueden poner en contacto conmigo cuando ya lo tengamos solucionado. Dependiendo del dispositivo y el modelo, a lo mejor sí lo verán, y en otros dispositivos o modelos no lo verán. Y en definitiva es un poco intentar que la gente se desplace hasta las localizaciones y se aprenda y lo vea. Bueno, en concreto, ya centrándonos en la tarde de hoy, tenemos a abrir las ponencias Javier Beramendi de Despertaferro, que nos va a hacer una ponencia de testimonios sobre la batalla de Brunete. Siempre digo que los testimonios y la gente que viene a hablar con nosotros es un honor y un orgullo contar con la colaboración de todos ellos, y siempre también comento que esto no es trabajo solo de una persona, es trabajo de todos los que estamos involucrados de una forma o de otra. El que venga un ponente a darnos una conferencia nos está ayudando a que podamos seguir adelante. Y en ese sentido, tanto los ayuntamientos como los voluntarios, como gente que estamos esta mañana, hemos estado haciendo las trincheras en la parte de Quijorna, pues ha habido que mover tierra. Pues hemos estado picando esta mañana tierra. Ya me ha dicho algún militar que ha visto la trinchera, dice que si me hacen eso, a mí yo no me meto a defenderla. Pero bueno, es una trinchera que es algo simbólico, no estamos haciendo una trinchera profesional. Y como he dicho, ya voy a paso a Javier Beramendi, que nos va a hablar de la batalla de Brunete. Muchísimas gracias.
Pues ante todo... Esperad que meta la pata que luego... Ante todo, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias a Rafael Cansadins, a la organización por invitarme, al Ayuntamiento de Quijorna, a los técnicos y que duda cabe al público, ¿no? Porque estar ahí uno aquí solito contando las cosas delante de una cámara siempre es mucho más aburrido. Mi objetivo para esta tarde era traer una serie de testimonios o de, digamos, de pequeñas historias narradas en su momento por quienes vivieron los acontecimientos y también pues a través de la fotografía. No todas las fotografías son de Brunete, pero bueno, todas, como veréis, pues ilustran un poco lo que vamos a ir comentando y tienen que ver en su inmensa mayoría pues con lo que fue el Frente de Madrid, ¿no? En la cual pues probablemente Brunete fue la batalla más importante. No entraré en describir la batalla de Brunete, me consta que esto viene después, con lo cual entro directamente un poco en la parte de estos testimonios. Bueno, la batalla de Brunete empieza con una maniobra muy interesante, empieza con una infiltración que se preparó, digamos, durante los días anteriores. Enrique Lister, uno de los oficiales del Ejército Popular de la República, contaba, durante bastantes noches los hombres del batallón especial se introdujeron en territorio enemigo, del que regresaban con preciosas informaciones sobre todo lo que hacía durante la noche, sus idas y venidas, lugares vigilados y de vigilancia, fortificaciones, etc. Ese era un poco, bueno, pues abrieron camino, Lister mandaba la 11ª división y se fue preparando el camino que tenían que seguir durante lo que iba a ser una infiltración la noche del 5 al 6 de julio de 1937 de las columnas republicanas. De hecho, otro autor, Duval, cuenta que había algunas piedras blancas en forma de media luna cuyas puntas estaban orientadas en la dirección que había que seguir, colocadas de derecho. Todo esto, bueno, pues siempre hay múltiples ideas, historias. Aquí se nos ha venido... Ah, no, hay que dar, perdón. Ahora. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, una columna de la 15 Brigada Internacional concentrándose para la batalla de Brunete. Esto es de un libro que publicamos en Despertaferro, tengo que hacer un poquito de publicidad, ya que he traído la foto. Sangre en la frente, es una colección de fotografías de la Guerra Civil coloreadas por Jordi Bru y, digamos, comentadas por Jesús Jiménez. Como decía antes, la batalla empieza con una marcha nocturna, ¿no? Un soldado de infantería de la 100ª Brigada Mixta de Choque, esta es de la unidad de Lister, contaba: a través de la noche nos movíamos con prisa, como fantasmas. Se veían delante las formaciones cerradas y silenciosas que levantaban un polvo ligero, casi imperceptible, que nos resecaba la garganta. Por mucho que fuera de noche, todos los que conocéis la zona, pues imaginaos a primeros de julio, pues andar cantidades importantes de gente. Estamos hablando de columnas pues, de 1 millar de personas, una detrás de otra, se debería de levantar una polvareda interesante, tal vez algo más que un polvo ligero. A los lados se adivinaban las fuerzas de seguridad de la columna. La noche era caliente. La camisa, empapada de sudor, se me pegaba a las costillas. Los muchachos iban casi dormidos. El cerro de la derecha era fácil de alcanzar, desde donde estábamos. ¿Estaban allí los fascistas? ¿Nos atacarían de pronto en la noche? Apreté el paso. Se iban alargando las distancias. Los hombres jadeaban. Alguien, en un susurro, pasó la orden de ir más deprisa. El sudor me caía por la frente, sobre las cejas, y se me escurría luego por la cara. Me empezaba a molestar el pie derecho. Otra ampolla. Si es que no hay nada contra las ampollas. Salen y ya está jodido. Me cago en su padre. Yo me limito a tranquilo. Revilla Cebrecos, que se hallaba precisamente en la centuria o en parte de la centuria de Falange que guarnicía Quijorna, este pueblo, escribe o cuenta, ¿no? Dormí, soñé, pensé, en verdad no lo recuerdo. Solo sé que fui despertado antes del amanecer. Luego algo dormí, todo eran prisas, órdenes, voces de mando de nuestros oficiales. Daos prisa, a formar, vamos corriendo, no olvidar el fusil, no olvidar las bombas de mano ni la cartuchería. Las dos falanges estaban formadas antes de 5 minutos, con todos sus pertrechos de guerra, aunque sin impedimentos ni macutos. Es un poco enfrentarnos a, bueno, pues cómo vive la situación el bando contrario, ¿no? Esta gente, el frente de Brunete estaba guarnecido por unidades muy pequeñas, en pueblos dispersos, y digamos que todo lo que había a toda la zona de campo pues se vigilaba con patrullas y en este caso pues durante la noche pues la vigilancia era mínima, lo que lo hacía un frente interesante para precisamente iniciar esta infiltración.
Aquí podemos ver, bueno, a la izquierda un poco más ya el desarrollo de la batalla, la parte de la ofensiva republicana, más en fuerza. Veremos un poco, bueno, Quijorna, que nos queda a la izquierda, en el centro abajo está Brunete y hacia la derecha pues tenemos Villanueva. Y a Juan Modesto, Juan Guilloto, conocido como Modesto, que fue uno de los, comandante en jefe del quinto cuerpo de ejército. Es el mismo, él mismo escribía: la guarnición de Quijorna constaba de 3 batallones que lucharon bien. Su táctica era simple: cuando nuestra aviación bombardeaba, salían de las trincheras y durante la preparación de artillería se retiraban al pueblo, en cuevas y refugios inmediatos, para volver a ocupar la defensa antes de que el atacante pudiera alcanzarla. Faltaba la coordinación de la artillería, los tanques y los combatientes. El día 8 se superó aquella debilidad. Está hablando desde el bando del Ejército Popular de la República. Simultaneamos el bombardeo de la aviación propia con el fuego de la artillería a cadencia durante el tiempo que duraba aquel, lo que hizo impacto en el enemigo, al que vimos desconcertado. Hacia las 10:30 empezó una breve preparación de artillería para desalojar las trincheras y, a continuación, se transportaron los fuegos, cuidadosamente preparados, a los lugares elegidos de los caminos de acceso y evacuación de las trincheras. En este momento entraron en acción 6 tanques, los únicos que había, que acompañaron a los combatientes sin separarse ni rezagarse de ellos. Luego hablaremos un poquito más de los tanques. Lo que nos está contando Modesto es una táctica de asalto muy bien organizada y muy bien planificada. No va a ser lo normal en Brunete. De hecho, luego veremos casos en que cuando todo esto se descontrola, como solía pasar, lo comentaremos con los carros de combate, pues si la infantería se retrasaba, los carros se quedaban solos, podían ser destruidos pues, con bombas de gasolina, con los famosos cócteles Molotov, y digamos que la infantería ser batida después, ¿no? Un soldado de la primera brigada de choque, podemos ver a la izquierda, la primera brigada de choque, que fue la 10ª mixta de la división del Campesino, la división que es la unidad que atacó Quijorna digamos, en los inicios de la batalla, ¿no? Sigue Modesto, contando el final del ataque a Quijorna. El enemigo empezó a ceder y a retirarse hacia su retaguardia. El jefe de la caballería, oculta en el pellizco de bosque que antes mencioné al norte de Quijorna, esperaba mi señal. Dimos 15 minutos más de tiempo al enemigo para lanzar la caballería, la cual le cayó encima, sorprendiéndole y cumpliendo su misión. Antes del mediodía había caído Quijorna. Todas estas batallas, aquí vemos un grupo de prisioneros republicanos fotografiados en Navalcarnero. La verdad es que la foto llama la atención porque se les ve muy felices, ¿no? No sé si contentos de haber salido de allí, de que por fin se acabara. Decía que íbamos a hablar un poquito de los carros de combate. Aquí tenemos un T-26, fue el carro de combate que utilizó la República y el más potente que dio la Guerra de España. Los alemanes suministraron carros de combate al bando franquista, Panzer I, pero bueno, a diferencia, estos estaban armados con un cañón de 45 milímetros y mucho mejor blindados, mientras que los carros franquistas llevaban una ametralladora. La diferencia es importante. Otra vez nuestro soldado de infantería de la 100ª Brigada Mixta de Choque nos cuenta, ¿no? Cuando nos dieron la orden de avanzar, nos lanzamos todos a la carrera contra las primeras casas, está refiriéndose a Brunete. Ya no tiraba nadie. Por la carretera y desde el cementerio vi lanzarse a otras fuerzas precedidas de tanques sobre el pueblo. La victoria era nuestra. La superioridad de nuestras armas sobre las de los facciosos era incontestable. Los tanques que habían entrado en el pueblo por nuestra izquierda estaban cerca del cruce. Daba gusto verlos. Eran el regalo del pueblo hermano de la Unión Soviética a los trabajadores españoles en lucha contra sus agresores extranjeros. Yo nunca he estado dentro de uno de ellos, pero me gustaría mucho. Además de que a mí, como buen proletario, me privaba la mecánica. En el bando opuesto, un falangista de la quinta bandera de Castilla, que se halla sobre el vértice Mocha, delante de Villanueva, explicaba, ¿no? Los carros avanzaban al principio rodeados de infantería, es lo que comentábamos antes. Luego los milicianos se iban quedando rezagados. Se veía que los defensores no dejaban de tirar con sus armas automáticas. El suelo se iba cubriendo de hombres tendidos sobre él. Se veía ir y venir a los camilleros que llevaban a los heridos al puesto de carga de ambulancias. Luego hablaremos un poquito de una cosa tan preocupante para el soldado de pie como es el servicio sanitario, ¿no? Es decir, cuando a mí me pegan un balazo, ¿qué es lo que va a pasar conmigo? ¿Me van a sacar de allí? ¿Me van a dejar tirado? Veremos algún testimonio en esta línea. Harry Fisher, un soldado del batallón Lincoln que combatió frente a Villanueva de la Cañada, recuerda: como tras rebasar la colina, marchamos con nuestros fusiles apuntando al frente.
Inmediatamente nos dio la bienvenida una cortina de fuego de ametralladora y fusil. Las balas zumbaban a mi alrededor y pude ver cómo caían hombres por todas partes. Continué corriendo unos 100 metros, pero el fuego que venía del pueblo era tan nutrido que no quedó otro remedio que echar cuerpo a tierra. Estábamos en un trigal, el suelo era duro y seco. Los fascistas que disparaban la ametralladora estaban instalados en el campanario de la iglesia, desde el que podían divisar todo el campo. Desde su ventajoso emplazamiento podían batir el trigal de punta a punta. El fuego continuó durante horas sin amainar en ningún momento. Nosotros esperábamos atrapados en el trigal, incapaces de movernos. Los heridos gemían a gritos por el dolor y suplicaban que se les diera agua. A medida que las horas pasaban, yo también comencé a tener una sed terrible. La necesidad de agua se hizo tan fuerte que eliminó cualquier otro pensamiento o sentimiento. Comentaba antes, ¿no?, las temperaturas que tenemos, pues cuando además el agua va escasa y uno lleva todo el día al sol, va a ser uno de los grandes sufrimientos de los soldados. Obviando cosas tan evidentes como las balas, que ya son un sufrimiento por sí, hay muchos testimonios donde se quejan sobre todo de la sed, ¿no? Nuestro voluntario falangista sobre el vértice Mocha cuenta, a eso de las 4 de la tarde apareció Francisco Alonso, donde tenemos una escena de asalto. Se me olvida pasar las diapositivas. Aquí tenemos un grupo de soldados del ejército franquista pues, acarreando barriles de agua. A eso de las 4 de la tarde apareció Francisco Alonso, mi compañero de estudios. Tenía los ojos hundidos y muy brillantes y las mejillas coloreadas, como si se hubiera dado colorete. ¿Tenéis agua? ¿Un poquito de agua? Solo un buchecito de agua, por favor, suplicó. Luego se sentó en el suelo de la trinchera y se quedó mirando la tierra del talud, absorto. No teníamos agua, nadie tenía agua. Los regulares traerían el agua o moriríamos de sed y de tiros sobre la loma artillera. Aquí tenemos soldados republicanos, después de los combates, pues haciendo un descanso, y tenemos otra vez el agua, ¿no? Las cantimploras que se utilizaban como motivo, digamos, fundamental. Va a ser, como decía, pues una de las grandes historias de Brunete. Otra, comentaba antes, es el tema de los heridos, de las bajas, del sufrimiento de los soldados. En estas fotos, las dos de la derecha las tomó Gerda Taro, una fotógrafa que vino aquí con Robert Capa. De hecho, se está dudando si muchas de las fotos de él no serían en realidad de ella. La famosa maleta mexicana. Gerda Taro murió en Brunete, estaba subida al lateral de un coche, se cayó, había un tanque dando marcha atrás y literalmente le pasó por encima. Es la persona de la izquierda, está siendo tratada en el hospital de Escorial, pero no hubo manera, digamos, de salvarle la vida, ¿no? Leo Rosenberg, un combatiente del batallón internacional George Washington, después del asalto a Villanueva de la Cañada, cuenta que pareció durar una eternidad, pero al final la tarde terminó. El sol se ponía y las sombras del anochecer empezaron a aparecer. Al llegar la noche, el tiroteo desde el pueblo empezó a disminuir y pude levantarme de donde había yacido, sin moverme, durante tantas horas. Mareado y asombrado, empecé a relajarme tras la tensión de aquella larga tarde. Ahora, por fin sería posible conseguir algo de comida y de agua, otra vez el agua, y descanso. Pero primero tenía que saber cómo les había ido a mis camaradas. Sabía que habíamos sufrido numerosas bajas, pero no sabía cuántas ni quiénes eran. Mientras caminaba por la zona, mirando y preguntando, me llevé un impacto tras otro. Tantos heridos y tantos muertos. Tantos hombres buenos, amigos, muchos a los que no volvería a ver. Empecé a llorar y me alejé porque no podía detener las lágrimas. Casas de la Vega, que tiene un magnífico libro recopilando testimonios de Brunete, además en capítulos largos, es decir, algunos son bastante densos y no solo son de Brunete, sino que bueno, pues el soldado, el combatiente va contando su trayectoria en otros momentos de la guerra. Nos cuenta sobre un soldado republicano del Cuerpo de Sanidad, ¿no? El sol se había puesto ya detrás de unos cerros, está en la zona de Quijorna precisamente. Empezaron a llegar heridos. El capitán, metido en una tienda de campaña alumbrada con un farol de petróleo, hacía lo que podía con los más graves. Los otros, tendidos sobre las camillas o echados en el suelo, esperaban su turno. Las ambulancias venían a cargar y se perdían en la noche de nuevo. El trabajo en el improvisado puesto de socorro era continuo. Todos querían ser los primeros, todos querían adelantar a los demás, gritaban, maldecían, nos insultaban. Siempre uno tiene cierta prisa por ser atendido. Bueno, me adelanto. Perdón. Este mismo soldado cuenta, ya estamos a 9 de julio, por la noche nuestro ataque siguió y a primeras horas del día 9 habíamos conquistado el pueblo, se refiere, como decía antes, a Quijorna, y todas las tierras hasta el río. Al amanecer, el espectáculo era horrible. Estuvimos retirando heridos todo el día.
El número de muertos era muy grande y el olivar estaba cuajado. Sobre algunos cadáveres habían pasado los tanques y aparecían desfigurados, aplastados, desmembrados. Sobre las lomas desde las que habían partido los asaltantes había también docenas de cuerpos inanimados. Dentro del pueblo estaban los muertos del enemigo, y también sobre los caminos, que habían defendido con un valor increíble. En el pilón había 3 moros y un mulo, y en un pajar, cerca de la iglesia, casi un centenar de fiambres. En la torre, muerto, con un fusil ametrallador y muchos miles de vainas vacías, había un moro, no una mujer, como nosotros creíamos. Todo esto, vamos un poco las leyendas que tiene el combatiente. Hay que imaginarse en la situación de una persona metida en una trinchera o escondida detrás de un árbol donde se pudiera hallarse cada uno de ellos. Aquí vemos mapas y nos hacemos una idea muy buena de cómo va la batalla, pero estas personas realmente estaban muy aisladas. Tenían al compañero de la izquierda, el compañero de la derecha y Radio Makuto. Radio Makuto era la fuente de información, ¿no? Es decir, hay una mujer con una ametralladora, pues ya está. Y luego nos enteramos, o cuando llegamos, pues vemos otra realidad. Pero era muy poquito lo que sabían, y esto muchas veces, luego hablaremos un poquito de la moral, pero muchas veces, pues Radio Makuto, cuando te decía que la unidad de al lado había salido corriendo, pues ya empezabas a mirar por encima del hombro, a ver si no va a ser que me vayan a hacer a mí una jugada, y igual me conviene hacer lo mismo, y ya nos miremos más atrás donde no sirven las balas. Un soldado, un defensor de Quijorna, contaba: llego hasta la iglesia y no puedo entrar, mejor dicho, no lo considero oportuno al estar llena de heridos colocados en todas las posiciones, sentados, de rodillas, tumbados, y quizá algún muerto sin haber podido ser atendido. En el camino que recorro hay muchos muertos, en la calle, en cualquier esquina, y muchos más en los alrededores de la iglesia. Ello me hace suponer que los que en ella morían les sacaban sin miramientos y los dejaban en cualquier lugar. El espectáculo era de lo más desagradable para la vista y para el olor, ya que había algunos en completa descomposición. Nada raro dada la temperatura que reinaba en aquellas fechas. Estábamos en el tercer día consecutivo del ataque, sin el más mínimo respiro. Eran muchos los que ya habían dado su vida y muchos más habían sido heridos. Muchos heridos habían sido evacuados, pero los muertos estaban, y la mayor parte de ellos en el mismo sitio en el que habían caído. Digamos que el espectáculo un poco dantesco, también hay que pensar en cómo retiran los cadáveres en mitad de las balas y sobre todo a quién tienes disponible para encargarse de eso, ¿no? Es decir, cuando estamos todos en la línea de frente defendiendo, no vale eso de me voy un momentito obviamente es la excusa, ¿no? Siempre se ha hablado de los esquiroles, ¿no? Me voy a acompañar a esta a la enfermería, que es que no puede caminar, no lo ves, que tiene un tiro en el brazo y no puede caminar con un tiro en el brazo. En fin, todo este tipo de cosas pues siempre servían, ¿no? Pero cuando tienes una defensa cerrada, y más en Quijorna, que acabó cercada, pues no había retaguardia donde ir. Es decir, realmente al final consiguieron salir. De hecho, bueno, hemos comentado antes, la caballería, se lanzó la caballería contra ellos, luego hablaremos un poquito de la caballería. Otro de los elementos importantes de la batalla de Brunete fue la aviación. Después de la guerra de 1914-18, la Primera Guerra Mundial, que es cuando la aviación de combate había entrado en servicio anteriormente, la habían utilizado los italianos en Libia, pero bueno, es cuando se produce un salto cualitativo muy importante en el uso de la aviación, y a partir de aquí, en el periodo de entreguerras, pues surgen toda una serie de teorías y se desarrolla pues muchísimo, ¿no? Brunete es una batalla en la que a la primera fase va a ser la República la que tenga el control del aire, hasta que poco a poco la vayan perdiendo, ¿no? Es decir, los franquistas van a concentrar muchos recursos, van a traer tropas de otros frentes y van a traer sobre todo pues aviación legionaria italiana, la Legión Cóndor y escuadrillas, digamos, formadas por españoles. García Morato, piloto franquista, comenta, ¿no? Como una patrulla de 3 ratas, estamos hablando del Polikarpov 16, como lo conocían los franquistas, era el Mosca para la República, intentó avecinarse a los aviones de bombardeo. Rápidamente interceptamos, obligándolos a emprender veloz fuga. Como 4 flechas volábamos en su persecución. Los ratas buscaron defensa en uno de aquellos cúmulos, pero en él nos adelantamos también nosotros. A la salida, 15 Curtis, estamos hablando del Polikarpov I-15, biplano, el Chato, lo llaman los republicanos, en 3 direcciones. Acudieron en defensa de las ratas y en breve tiempo nos encontramos sobre campo enemigo, envueltos en las trazadoras adversarias. El combate se desarrollaba con dureza, haciendo esfuerzos desesperados y en estrecha formación de defensa. Una llama inmensa llamó mi atención a pocos metros de distancia. El no pensar más que en victorias propias me hizo fijar mi atención para identificar al que triunfaba. ¿Y cuál fue mi extrañeza
cuando pude comprobar que el persecutor era enemigo. Rápidamente, instintivamente y con el dolor y el coraje del que se siente herido en la familia, acudí a ciñirme a la cola del agresor. A pocos metros, y cuando creía poder vengar en caliente al compañero, apreté el disparador de mis ametralladoras, pero ninguna de las máquinas disparó. El avión que pilotaba no era el mío, era de los sacados precipitadamente del aeródromo de Tablada y, sin duda, no estaban sus ametralladoras bien sincronizadas. Historias de combate, ¿no? Es decir, una vez que la máquina despega, pues el piloto tiene lo que tiene. También se dieron muchos casos de pilotos que literalmente vaciaban el cargador. Había una disciplina, tenía que implementarse una disciplina de fuego, una formación que, bueno, pues muchos pilotos sabían volar, pero luego tuvieron que aprender a combatir realmente. En un combate aéreo no se dispara donde está el avión, se dispara donde va a estar cuando lleguen las balas, y esto es muy importante. Salvo que el avión vuele en línea recta, lo más probable es que si haces esto primero, pues dispares al aire, ¿no? Y cuando uno ve la cantidad de balas que llevan estas máquinas, pues no son ningún milagro. Es decir, pueden tener para 2, 3, 4 minutos de fuego continuo y luego se acabó. Entonces, cuando uno pues tienes que estar un tiempo sobre el territorio enemigo, pues sí es conveniente ir preparado. Un piloto republicano contaba precisamente lo que decía antes, ¿no? En general las cosas nos fueron bastante bien hasta el 12 o así. Después de ese día la aviación facciosa empleó unos medios aplastantes y la vida se nos hizo difícil. Además, su antiaérea era poderosa, y eso casi desde los primeros momentos. En cuanto rebasábamos las líneas enemigas, había una serie de antiaéreos alemanes, de esos del 8,8, que no nos dejaban vivir. Se refiere al famoso cañón antiaéreo de 88 milímetros, que luego será utilizado durante la Segunda Guerra Mundial con profusión, tanto como cañón antiaéreo como pieza contra carro. Muy eficaz. Hubo un bombardeo republicano, estaba hablando de un bombardeo propio, en Navalcarnero el día 6, que me río yo de Guernica. Y en Ávila cazamos una vez un tren en plena descarga y nos lo cepillamos. Y no digamos del Garavitas, que ardía en la noche del día 8 como si fuera una tea. En la cooperación con tierra tuvimos también acciones eficaces, sobre Quijorna, sobre Villanueva del Pardillo y sobre Villafranca, que las planchamos. El 12, se refiere al 12 de julio, habíamos salido a proteger a una misión de 25 bombarderos sobre el bosque de Villafranca. La caza estaba formada por 3 escuadrillas, una de ratas del 21º grupo y 2 de chatos de nuestra unidad. Cuando los bombarderos hubieron cumplido su misión y todo parecía favorable, ya en vuelo de regreso, se nos vino encima, sin enterarnos, una nube de pajarracos enemigos que parecían surgidos de la nada. Nos dieron un repaso curioso. De mi patrulla quedé yo solo. Uno de mis aviones se precipitó hacia tierra, perdida la dirección. El otro, el de Dal, sufrió también una serie de impactos que le destrozaron la tela de las alas y cayó también, pero el americano tuvo suerte y vista y saltó en paracaídas, llegando ileso al suelo desde los 1500 metros en que nos encontrábamos. En Brunete ya se ha superado una fase, en batallas como el Jarama y anteriores, se intentaba que los aviadores extranjeros no cruzaran la línea de frente para que si tenían que saltar no fueran capturados por el enemigo. Cuando llegamos a Brunete, la participación extranjera en la Guerra Civil Española ya está bastante asumida, ya no se pretende mantener ningún tipo de secreto y digamos que no se hace esa lucha propagandística que se había hecho antes, ¿no? Que no nos capturen pues, a un ruso o que no nos capturen a un norteamericano o a un italiano o a un alemán. Comentaba antes, hablaba antes un poco de la moral, ¿no? El soldado lucha por lo que lucha, el soldado pues, voluntario, forzoso, pues va por una serie de causas y al final combate por el compañero que tiene al lado. Esto es algo que en numerosísimos testimonios pues, llegan a esta conclusión, ¿no? Nos vamos conociendo y al final al que no quieres dejar tirado pues es a la persona con la que has compartido rancho, penurias, combates anteriores, y es una de las cosas más delicadas. La moral se derrumba, veremos ahora algún caso. Una de las cosas, por ejemplo, que ayudaba muchísimo era el correo, el recibir noticias de casa, el saber que había un mundo más allá, al que bueno, pues algún día vamos a volver y que en casa están todos bien, pues ya solo falta que encima te lleguen las preocupaciones. Ahí tenemos esas escenas de la película americana, ¿no? Donde la mujer lo deja, o siempre hay una desgracia en casa para acabar de darle dramatismo, como si lo que tuviera alrededor no fuera suficiente. Un soldado de infantería, volvemos a nuestro soldado de la 100ª Brigada Mixta de Choque, que atacaba a Brunete, habla ya al principio de la batalla. No podía decirse que en todos los soldados de su unidad hubiera un gran entusiasmo republicano, pero ya despertaría. Al fin y al cabo, todos a casi todos eran hijos del pueblo trabajador y por gusto o por fuerza, allí estaban para defender lo que era suyo, la libertad, la igualdad y la fraternidad. Esto, según se va desarrollando la batalla, pues se va comiendo, ¿no? Enrique Lister, el jefe de la 11ª División,
nos cuenta una escena bastante llamativa. Después de 14 días en el frente, él quiere que retiren a su división, están agotados, y él se dirige al Palacio del Canto del Pico, que está justo encima de Torlodones, que es donde estaba el puesto de mando republicano, y cuenta, ¿no? Dice: encontré a Prieto, a Indalecio Prieto, y al general Miaja delante de una botella de champán. Les saludé reglamentariamente y, sin esperar más, les informé de la situación del sector ocupado por mis fuerzas y del estado de estas. Les expliqué que la división había tenido cerca de un 50% de bajas, que tenía varios casos de combatientes que se habían vuelto locos, y terminé pidiendo que la división fuese relevada y se les diesen a los hombres 2 o 3 días de descanso para que pudieran bañarse, dormir sin sentir sobre sus cabezas noche y día el ruido de los disparos de los cañones y de los motores y las bombas de aviación. Esto era crucial, es decir, el soldado en el frente se agota. Hay estudios que ya nos demuestran que no es cuestión de saber si se derrumbará la moral, sino cuándo. Es decir, llegará un momento en que el soldado no aguante más. Hay todo un proceso, desde el soy invencible, las balas siempre le van a dar al compañero, a mí no, yo saldré de esta perfectamente, hasta que, digamos, se va desarrollando los combates, vas viendo caer, si no te toca el primero, pues a gente que también se consideraba invencible, y llega un momento que pasas al convencimiento de que eres el siguiente, ¿no? Es el momento en que se produce, digamos, el derrumbe de la moral. Hubo casos todavía más graves. Hugh Thomas, en su libro sobre la Guerra Civil Española, nos habla de la 13 Brigada Internacional, una unidad, en teoría, formada por voluntarios, que literalmente se derrumbó. El comisario Aitken y Klaus, que son los sobrenombres de los jefes internacionales, discutieron tanto con Gall, el comandante en jefe de la división a la que pertenecía, como con Jurado, y finalmente consiguieron convencerlos. Esto, digamos que el escenario en el que estamos es que la 13 Brigada acaba de ser retirada del frente y automáticamente les dicen que tienen que volver a combatir. Pero la 13 Brigada, compuesta principalmente de polacos y eslovacos, se negó rotundamente a volver a la batalla. Su comandante, el coronel Krieger, que había sido diputado comunista italiano por Trieste, intentó restablecer el orden sacando su pistola, apuntando con el arma a uno de los amotinados. Le conminó a obedecerle. No, contestó el hombre. Piense bien lo que está haciendo, insistió el coronel. Ya lo he hecho. Por última vez. No. El coronel disparó y el hombre cayó muerto. Los demás amotinados se enfurecieron y Krieger salió vivo de milagro. Finalmente los hombres fueron sometidos tras la llegada de un grupo de guardias de asalto con tanques. La brigada entera en bloque, o lo que quedaba de ella, se había puesto en marcha en dirección Madrid con intenciones más bien belicosas contra su propio bando. Es decir, había llegado la situación a un punto tal que estaban dispuestos a combatir a los suyos con tal de no seguir en la línea de frente. A partir del día 18 de julio, la ofensiva republicana está completamente agotada. Se va a iniciar un contraataque franquista que recuperará parte del terreno perdido. Los combates más importantes pues, se van a dar a la derecha del río Guadarrama, esa bolsa que desaparece, y en Brunete, ¿no? Aquí, bueno, pues vemos material capturado. Una de las cosas, la Guerra Civil Española fue, con perdón, una guerra de pobres. Y de hecho en muchísimos estadillos se ven las listas de material capturado: 1000 fusiles, 2 cañones contra carro, una tanqueta, es decir, cualquier cosa que pudiéramos reciclar y reutilizar para nuestra propia gente, pues era buena, ¿no? Y bueno, hay fotos, no he traído ninguna, pero hay fotos espectaculares de auténticos almacenes donde hay pues cajas, armas, todo apilado pues, para poder redistribuirlo y reutilizarlo siempre que fuera posible. En el parte de guerra correspondiente al 24 de julio, este lo cita Martínez Bande, nos habla, por ejemplo, del contraataque hacia Brunete. El 5º y 6º Tabor de Melilla, vanguardia del regimiento Santa María, se lanza impetuosamente al asalto bajo un intensísimo fuego enemigo de armas automáticas, tanques y artillería, desalojando al enemigo de sus primeras trincheras, situadas a 600 metros del punto inicial de la operación, rodeadas de doble línea de alambradas, continuando su progresión, consiguiendo dominar las lomas que controlan la carretera de Villanueva de la Cañada, haciendo que el enemigo se declare en franca huida, así como suprimir el fuego intenso que el contrario hacía, atacando las trincheras que había a la derecha de Brunete, siendo desalojadas y ocupadas por nuestras fuerzas en ataque violento y quedando llenas de cadáveres. Se llegó en este avance al reconocimiento de las trincheras situadas en las proximidades del cementerio y de una parte del bosque situado al norte del mismo hacia las 9:45. Se nota el estilo mucho más seco y mucho más repetitivo de lo que son los partes oficiales.
esto que se escribe al final del día y que no es cuestión ni de literatura ni de imaginación, sino de puros datos. Es decir, todo lo que podamos contar, y estos, aún así, tenemos un poquito de ensalzamiento. El mismo parte de guerra continuará más adelante. Ordenado a las 16 horas el asalto al cementerio, previa preparación artillera de 15 minutos y un bombardeo de aviación a las 15:55 horas, aprovechando la vacilación del enemigo a las 16 horas, en el momento en que se acababa de rechazar un ataque sin esperar a la preparación, un sargento europeo del 6º Tabor de Regulares de Melilla se lanza con su sección sobre las trincheras enemigas y arrastra trasera del Tabor y al batallón de las Navas, consiguiendo hacer retroceder al enemigo, que persigue y que en su retirada es alcanzado por el bombardeo de nuestra aviación y fuego de artillería, que convierte su retirada en verdadera huida, persiguiéndole con el fuego de las armas automáticas y artillería en fuego rápido, desmoralizando al adversario hasta tal extremo que ni los carros que lanza desde atrás a contenerlos ni las fuerzas de caballería que trataban de reunirlos a sablazos son capaces de tener la fuga de este rebaño de hombres que son ahora las brigadas enemigas. La intervención de la caballería también es una cuestión interesante e importante. En 1937 la caballería ya había servido de poco en la Primera Guerra Mundial. La verdad es que es un arma que ya ha perdido muchísimo su uso. En los ejércitos más modernos se ha sustituido por el motor y se intenta sustituir la función de la caballería pues, para reconocimiento, para control de zonas, digamos, por medio de patrullas y todo eso, se sustituye por el motor y desde luego ya no se hacen cargas de caballería. En Brunete tenemos este caso que comentábamos antes de Quijorna, donde van a intentar cerrar la huida de los defensores hacia el río. Tenemos también pues, este caso en que van a intentar contener, y parece que, según algunos testimonios, fue el único triunfo de la caballería en la batalla de Brunete, va a ser contener en parte esta desbandada que se produce en el cementerio, también porque está habiendo una sustitución de unidades. De hecho, bueno, los jefes correspondientes se van a tirar los trastos a la cabeza. Lister va a intentar culpar a su sustituto por el desastre, ¿no? Y realmente, bueno, pues los informes demuestran que la división de Lister era la que seguía allí en el frente y que fue su unidad la que se derrumbó, ¿no? Es un poco, bueno, pues el final de la batalla de Brunete. El final de la batalla de Brunete, a partir de aquí, pues el frente se va a volver a congelar, como sucede con casi todos los frentes de la Guerra Civil Española. Los franquistas reanudarán sus operaciones. Brunete era un intento por parte de la República de tomar la iniciativa. No voy a entrar mucho en esto porque luego me parece que hablaremos más a fondo de ello. Les sale mal, lo volverán a intentar en el futuro en Teruel. Les va a pasar algo muy parecido, porque tomarán y perderán Teruel, única capital de provincia que conseguirá tomar la República durante la guerra, desgraciadamente para ellos por poco tiempo. Yo pues no me quiero extender mucho más, que me han amenazado con los 3/4 de hora y no quiero enrollarme. No sé si hay alguna pregunta, además es la parte más interesante. Del 37, 10 añitos y 11, he conocido toda la jurisdicción por ahí, llena de cadáveres. Y trincheras, bombas. Aquí bombas todavía habrá enterradas. Aquí se han explotado bombas, se han recuperado bombas. Esto ha sido exagerado. El pueblo quedó totalmente destruido. A 30 metros de aquí hay una cueva, que no sé si ya estará tapada o destruida, en pleno fuego de artillería. La gente estaba en el refugio de la cueva. Tuvieron la suerte que nada más que salir de la cueva, a coger la vía pecuaria que va por ahí atrás, a meterse en una alameda para bajar como para Chapinería, la gente, caer una bomba en toda la puerta de la cueva. Ya no había nadie. Esto ha sido totalmente destruido, pero por todos los costados. Hay trincheras, yo le llevaría por cualquier sitio y diría, aquí hay una cueva, aquí hay una trinchera, por esta zona va trinchera. ¿Dónde estaban los puestos de ametralladora? Porque sirvió años de recoger chatarra. Luego tenía un hermano mayor y otros 3 amigos que vivían de eso. Llegaban a la trinchera, aquí hay el puesto de ametralladora, y coger un saco de balas allí en un sitio. Pero es que aquí no quedó nada. Las paredes del altar mayor de la iglesia
efectivamente aquí un moro arriba de la torre tenía una ametralladora emplazada y le hicieron caer de cabeza. Hemos hablado poco del sufrimiento de los civiles. La verdad es que da para una ponencia, es decir, son gente... Se tuvieron que ir muchos por la mente. Hay una persona salir por ahí a la madre del rubio, del padre rubio, y una prueba la recogieron pensando de que tenía vida todavía y efectivamente la metieron, bajaron a la Alameda, está abajo, que va para Chipanería y todas esas cosas de por abajo. Nosotros fuimos a Méntida, mi madre con 5 y yo 6, mis padres. O sea que mira, yo en el febrero, el 22 de febrero, mi falangista murió, o sea, mi padrino fue un falangista, murió en Ablagamella. Es como decía, bueno, es otro de los dramas de toda guerra, y además haciendo 3 folios para plantar árboles, los folios hacían de metro cuadrado. Ahí se fueron 18 restos de muertos. Intentaron a ver si era falangista de Burgos. No, nadie dio vez. Les hicieron una misa de campaña ahí en una alameda y luego enterraron. El monte, ahí donde el cementerio, eso era de pena, ir por el campo, ver las calaveras, ver todos los restos. Es que esto estaba sembrado. Hacía un fuego, y no lo sé, pero los historiadores tienen que saberlo, que es de los fuegos más grandes que ha habido en la guerra civil de España. Porque ha sido por los 4 costados, ¿eh? No es decir que ha sido por allí o por aquí. Gracias. Gracias. Como decía, bueno, yo os he intentado traer, si os habéis fijado, pues bastantes testimonios que se refieran a Quijorna. Precisamente estábamos aquí, me pareció una pena. Es verdad que a la batalla se daba el nombre de Brunete, probablemente porque era uno de los objetivos más importantes. Quijorna era un flanco, se supone que en Quijorna y en el río se tenía que asegurar el flanco derecho, y en Brunete, digamos que bueno, pues era uno de los objetivos a partir de los cuales se tenía, de hecho, que seguir hacia Navalcarnero. Hemos hablado, ¿no?, un poco de los campos de cadáveres que se encuentran tanto el sanitario republicano como el falangista cuando recorre la zona. Y como decía antes, es muy difícil eliminar estos cadáveres en el momento del combate, y cuando el combate ha terminado hay muchas cosas que hacer. Y nos encontramos con escenas muy emotivas en películas o en algunas narraciones en las que se hace un alto el fuego para retirar a los cadáveres y atender a los heridos, pero esto es lo menos, es decir, cuando una batalla está enconada, pues no hacemos ningún tipo de jugada de estas. Entre otras cosas, en el caso de Quijorna había mucha prisa por tomar el pueblo resistió, digamos, a diferencia de Villanueva de la Cañada o a diferencia de Brunete, que fueron tomados el primer día, pues Quijorna resiste, y esto hace que mientras no nos quitemos de encima ese escollo, pues tenemos que tomarlo para unificar un frente, para llegar a unas posiciones defensivas que nosotros consideremos correctas y para alcanzar nuestros objetivos. Entonces, obviamente, si aquello de los niños, ¿no?, de cruz y que vamos a recoger los cuerpos, dice, no, que mientras recoge los cuerpos sigue viniendo gente de la tuya, y entonces a mí esto no me interesa en absoluto. Se convierten en campos que después de la batalla, pues vete tú a saber. Yo, en los testimonios de combatientes, no solo en la Guerra Civil Española, sino en cualquiera, le preguntas dónde ha muerto la gente, te dice, pues mira, por allí, por aquellos cerros estuvimos combatiendo. Ahora, ¿dónde está cada uno? Pues ya es una cosa complicada, ¿no? Y muchos ejércitos pues organizaron servicios de recogida y enterramiento, pero en la guerra civil pues supongo que le tocaría a la unidad que estuviera allí en ese momento, entre otras cosas por cuestiones de pura salubridad. Es decir, en un verano, pues en un mes de julio, alguno de los testimonios habla de cadáveres putrefactos, y esto efectivamente lo tienes en tu trinchera. Es decir, lo tienes a 3 metros de tu trinchera, lo hueles, lo estás viendo todas las mañanas, y llega un momento en que es una necesidad sanitaria deshacerse, o sea, a enterrarlo de cualquier manera. Vete a buscarlo 6 meses, un año o cuando acaba la guerra. Pues ahí se quedan y con el tiempo afloran, efectivamente. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues muchas gracias, Javier, por tu intervención y por tu tiempo. Pues nada.